escucho. Bueno, la columna de filosofía y política, un placer recibir a José Pablo Francini Valle de Fogón en Fogón, ¿no? Espacio que yo te decía se edita, ¿no?, en Radiográfica en Buenos Aires para los uruguayos en el exterior. Para la diáspora. Para la diáspora. Uruguaya. Para la diáspora uruguaya. Y ahí un poco, hace 4 años, Roberto Sabán me invitó a tener esta columna y dialogar, pensar en esto de tomar un poco altura de la inmediatez. Entonces contigo vamos a tratar de ir entre esa inmediatez que me lleva a reencontrarme contigo a partir de un Twitter. ¿Qué opinás, no?, sobre educación. Sobre educación y sobre esta cuestión de los liceos, ¿no?, de gestión privada, digamos, ¿no? Pero poder tomar un poco de altura sobre la base filosófica, ¿no?, que está detrás. Un poco por ahí. Pero antes me gustaría, más allá de que no querés hacer énfasis, me parece lógico, porque eso es uno es persona por lo que hace y no por su Pero llega un momento que uno se tiene que acostumbrar a que cuando tiene algunos ascendentes tan marcados, tiene que convivir con eso, no puede negarlo y es un orgullo. Yo siempre digo lo mismo, para mí es un orgullo, me criaron más con que era una responsabilidad más que un orgullo, y yo estoy tratando de criar a mi hija con un medio, que sea una responsabilidad, que tenga que pensar en el país si es lo que quiere, pero que no le sea una carga, que esa referencia sea parte. Ahora bien, esa referencia, ¿no? O sea, que está bien porque traes esta igualdad social que tiene su origen en el vallismo. Sí, y sí. en Valle, pero sos un Valle, ¿de dónde viene esa ascendencia? ¿Sos hijo, nieto, si yo te sobrino? Cuento, es casi para el suicidio, porque yo lo cuento a veces y la gente se ríe, pero te voy a contar. Yo soy bisnieto de Valle Ordóñez. Valle Ordóñez tuvo 5 hijos en el segundo matrimonio, con Matilde. Pero Matilde tenía 5 hijos también, con un primo de Valle, bueno, que eran los Mickelson. Entonces, yo vengo de la unión del hijo de Valle con una nieta de su esposa. Eso no es tan sabido, claro. Mi abuelo Rafael se casó con una hija de su media hermana, pero era nieta por vientre de Matilde. Y de ahí vengo yo, viene mi madre, una hermana y un hermano y yo. Porque después los demás hijos de Valle no tuvieron descendencia. Ana Amalia, pobrecita, que murió a los 18 años. Amalia Ana, que murió a los 2 años. César no tuvo descendencia. Lorenzo no tuvo descendencia. Y Rafael es el único que tuvo descendencia. Pero entonces todos los parentescos a mí se me duplican. Porque si yo soy bisnieto de Valle en tanto tercera generación, y de la esposa también, pero de la esposa soy tataranieto también. Entonces, si soy tataranieto y bisnieto de la esposa, soy nieto y bisnieto de mi abuela, y soy hijo y nieto de mi madre, por lo tanto soy mi propio padre. Está bueno, ¿no? Está bueno esa cuestión. Ahí ubicamos entonces a los uruguayos y uruguayas en el exterior, como aquí, claro, en el país, digamos, ¿no? Porque todo surge a partir de ese Twitter. Pero sí, pero ese es el parentesco. Yo soy bisnieto por línea directa. Somos 6. Somos 6. Yo soy el menor de una familia de 4 hermanos varones, y después 2 primos míos, una mujer y un hombre. Y bueno, esos son 6 bisnietos directos. 6 bisnietos. Y uno diría, no sos un Valle, sos un Colorado, sos un vallista. Sin embargo, vi que en 2017 te fuiste del Partido Colorado. Sí, yo renuncié al Partido Colorado. Mejor dicho, la columna en donde hice público que me iba al Partido Colorado, yo decía, se fue de mí. En realidad yo no dejé de ser colorado, no dejé de ser vallista, no dejé de tener toda esa impronta de un partido que funcionaba. Pero como los partidos no son fines en sí mismos, sino que son construcciones, organizaciones para lograr en la sociedad lo que se propongan, sean cambios o no cambios, esa herramienta terminó. A mí me dicen siempre, pero ¿cómo va a morir el Partido Colorado? ¿Y qué es morir? Y bueno, morir desde el punto de vista técnico es el día que no pueda juntar a los 500 convencionales.
Eso le pasó ya al Partido de la Gente, y yo creo que en unos años probablemente le pasa al Partido Colorado, porque ya no tiene más razón de existir. Claro, porque surge históricamente y sobre todo en esa impronta, ¿no? Que Valle de Ocampo El surgimiento es brutal, porque yo creo que tiene mucho, bueno, Rivera, que fue una cosa impresionante y destacable de muchos puntos de vista, en un país donde los partidos son tan antiguos, luego de los ingleses, son los más viejos del mundo, que hubo que conseguir un prócer. Sí, sí. Hubo que transar en un prócer, esa es la realidad. Entonces, en el medio de ese prócer, Rivera se fue de ese prócer, Joaquín Suárez se fue de ese prócer. Entonces, todo es una gran melange que es muy difícil de entender. Hasta la fecha de la independencia tenemos. Bueno, tenemos 3 fechas, ¿no? Tenemos rara, ¿no? Sí, esta cuestión de 1811. Entonces, 1825, todo hubo que 1830. adaptar. Pero hasta Santos Artigas no existía. Claro. Pero entonces ahí vienen varios personajes, porque hubo personajes brutales en el Uruguay. De entrada Lorenzo Valle es otro. Lorenzo Valle y Berro sean quizás esa bisagra entre un país de la barbarie y un país que empezaba que se va civilizando, que se va notando a sí mismo que tiene cosas para dar. Ajá. Y bueno, Valle fue Valle y esa generación imponente, sí. ¿no? Y esas convivencias trajeron mitos, ¿no? Y sería interesante que para otra nos metamos en esos mitos fundacionales. Siempre hay ¿no? mitos. Digo, yo vengo fundacionales. más del artiguismo y me cuesta tremendamente el reconocimiento. No, es que el Artigas era un fenómeno, con enorme influencia jeffersoniana y con una visión geopolítica de la cosa brutal, a tal grado que quería Río Grande y Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero antes de serlo. Antes de ser Río Grande y antes de serlo. Pensaba la integración regional, Exacto, tema que hoy es tan todo desafiada, lo que pensó ¿no? Artigas. Está tan desafiada. Todo, nada es lo que hizo el Uruguay. No. Por ejemplo, Artigas era federal y el Uruguay, como es un país de transacción, yo siempre digo lo mismo, el Uruguay es un país federal, sin embargo unitario, porque las intendencias son cada día más federales y a partir la reivindicación local es casi federativa bueno, haber llegado a una patente única lo que implicó, ¿no? Pero por supuesto, pero escuchame una cosa, a partir de la Constitución del 66 a las intendencias se le dan otras facultades que no estuvieron presentes hasta el 85 por la interrupción constitucional. Lo impidió. Constitucional no, la interrupción de la dictadura. Pero a partir de ahí, ¿cómo es posible que yo tenga un director de turismo Montevideo, tengo un director de turismo? Los 30 municipios de Canelones tienen director cultural. No, es brutal. Es peor que una federación. Sí. Entonces, pero así estamos. Otro tema interesante que es el tercer nivel de gobierno. No hay tercer nivel. Bueno, como no, las alcaldías serían un tercer nivel de gobierno, pero que no en efectividad quedan atrapadas. Los hechos. No lo hay. Para mí hay que eliminar el segundo. Y entonces sí. Las intendencias. Por supuesto. Y entonces sí tiene absoluta. Abriste un temón. Abriste un temón. Sí, porque tiene absoluta lógica luego, hasta para la representación. ¿A quién representa un diputado de Montevideo? A nadie. Acá hay que hacer muchísima ingeniería institucional. Falta mucho en Uruguay. El elector no es libre. Y para mí esta reforma es un error, ¿no? La voté en contra, obviamente. Ganó por la nada, pero matrizó al Uruguay e hizo que un régimen bipartidista, pero no polarizado. El Uruguay siempre fue bipartidista, pero no era polarizado. Y tampoco fue tan bipartidista por cosas. Por ejemplo, para mí, la democracia máxima fue en la elección, creo que del 98, cuando el Nuevo Espacio logra el 10% y tres partidos el 30%. Entonces era una democracia brutal, porque si vos nos ponemos a pensar lo que pasó luego, es la polarización y se terminó con el Parlamento. El Parlamento no existe porque ya las mayorías van acollaradas. ¿Qué discusión hay en el Parlamento? Abrís otro frente, ¿no? Pero por supuesto que que tiene sí, que ver con pero esto de cómo se ejerce la democracia hoy en Uruguay, ¿no? Esta representatividad que deja de tener, claro, ¿no? pero esa tú fíjate, tensión. el tipo que vota en la interna y pierde, el votante, ¿qué hace? No queda nada, pero no queda nada. Bueno, ese fue uno de los grandes dilemas que tuvo en su hegemonía, ¿no? El vallismo,
dando a las minorías, ¿no? Eso fruto de un conflicto. Bueno, no, pero eso la minoría siempre, pero por eso te digo, pero una cosa cuando y esta ley terminó con el funcionamiento partidario, terminó, fíjate que las intendencias, la candidatura a esa intendencia salen de la elección nacional. Porque ahí después viene el que manda y ya no escuchame, el candidato es este, entonces vos tenés monarcas. No, depende de las tradiciones políticas. Yo creo que ahí dentro de todo quizás se está unificando en las estructuras políticas, fíjate, pero quizás la participación que fue logrando el Frente Amplio que le permitió cierta capacidad. Lo que pasa es que el Frente Amplio tiene una organización que creó en el momento de su fundación y después se adaptó formalmente a lo que había que adaptarse de lo normativo, pero en realidad el funcionamiento se las bases, el Congreso, todo, y lo mantienen. Por eso que funciona, es el único partido que funciona. Que mantiene participación relativa. Porque además tienen los presidentes, que justamente en el caso del Frente Amplio está lejos de ser un monarca, pero en el caso del partido político, por ejemplo, en la calle, gana la elección, es el monarca. No pasa, deja de ser... Es él, y bueno, después tuvo la desgracia que se murió Larrañaga, pero si Larrañaga siguiera vivo, el que manda es él, pero manda todo, la lista, los candidatos a todos. Es brutal. La caudicización es brutal. Todo. Y eso no pasó en el Partido Colorado porque Talvi, bueno, es para un estudio sociológico, ¿no? Talvi le gana a Sanguinetti, entonces como él entiende que los tipos que lo votaron querían que ganara Sanguinetti, entonces lo pone de secretario general del partido y ahí desapareció Talvi, se suicidó. Bueno, abriste otro tema, analizar por qué la no renovación del Partido Colorado, que no es menor la importancia de que el Partido se hubiera renovado para el equilibrio de esta democracia que tú decís. Pero por supuesto, porque digo, si el Partido Colorado se hubiera renovado, efectivamente... tuvo una cosa rarísima, una persona admiradora de Ramón Díaz e Ignacio de Posadas, en otro partido político, con otras convicciones, con todo, pero un comunicador fuera de serie. Y el tipo se metió con eso, con la educación, hizo la propuesta más monstruosa de la educación, pero se dio cuenta que eso iba en contra del vallismo, entonces lo asesoró Bernaza, un fenómeno, y le dijo, bueno, mirá, terminá con ese logo que es medio de tiempo compartido en Punta del Este, y vamos a poner el chapón rojo y el viejo valle, y con eso vas a andar bien. Y así fue. Y fue un fenómeno como comunicador, y recorrió el país planteando esos liceos que dan origen a todo esto. Propuesta que se desfondó en cuanto la idea de esos 135 liceos, pero que a la vez está instalando una agenda en estos liceos de gestión privada, sí, ¿no? O sea, están ambas cosas. Pero ya existían estos liceos. Él era parte de uno de ellos. Igual que Da Silveira. Y capaz que es bueno, viste, traer esto en razón. Esto surge, ¿no? Porque claro, todo surge de algo. Esto surge con un proyecto en el 2011 de Bordaberry, que lo plantea en el 2013. En realidad viene de jubilar en el 2003, ¿no? El 2002. Pero el jubilar es la experiencia propia de la iniciativa que tiene la Iglesia Católica. Exacto. Que va a adquirir esta misma lógica. Que después adquiere que es raro, lógica, ¿no? Porque habían colegios privados. Claro. Porque esto es interesante ver, ¿no? Porque el país siempre tuvo. Estos colegios que en España se llaman concertados, y en Chile yo trabajé en una organización donde tenía estos colegios. Yo nunca fui partidario, pero no porque a veces uno, viste, viene con esa cosa, entonces te dicen, bueno, porque tu jacobinismo. No es un tema de eso, es un tema de qué valor generan. ¿Vas a hacer algún corte? Ese es el tema que yo siempre digo, porque yo siempre entiendo que yo no soy un tipo que me cierro, digo, por ejemplo, yo soy de los que creo que si no hubiera habido una mancomunión religiosa que uniera a estos muchachos de los Andes, no hubieran salido nunca de ahí. A ver, digo, para dar continuidad, ¿no? Cerrando este módulo de alguna manera, ¿no? Ahí estás instalando el tema. Por un lado, el diálogo entre lo secular y religioso como fundamento de convivencia. Por otro lado, la gestión de la educación, claro, ¿no? Pero yo de lo digo público, que lo estatal. Pero te pido, hagamos un cortecito porque tenemos tiempo para seguir. Dale nomás. Porque él necesita